Muy bien, Vlado, bienvenido. El público te espera. Gracias, Amelia fue la última en escribir. Mira, Amelia nos está escribiendo Vlado desde Junín, desde Jauja. Bienvenido, Vlado, y esta noche Vlado nos va a hablar, como ya anunciamos desde temprano, sobre políticas públicas, tendencias y perspectiva. Vlado, el micro es tuyo y la gente espera esas brillantes exposiciones que siempre sabes darnos tú. Muy bien. Gracias nuevamente a Centro de Capacitación y Desarrollo Global por la invitación. En esta oportunidad vamos a ver un tema que pocas veces se analiza desde los funcionarios públicos, a pesar de que a todo lo que se dedican todo el día es a esto, a hacer realidad, a hacer desarrollo, a concretar políticas públicas. Y hay un déficit en realidad de capacidades al respecto, porque hacemos políticas públicas desde el sector público a partir de la inercia de ir construyendo la experiencia conforme uno va avanzando en el quehacer del sector público. No es que en los cursos de pregrado de las diferentes carreras profesionales enseñen cómo hacer políticas públicas. Y si uno comienza a revisar la malla profesional que existe en el sector público, hay profesionales de todas las características. Por poner yo un ejemplo, yo soy ingeniero civil y de políticas públicas he aprendido cuándo he trabajado en el sector público. Así es. O sea, no es como que, no es algo que tú lo aprendes antes de entrar al ejercicio profesional, sino tratas de ir incorporando capacidades, experiencia y especialización conforme vas avanzando. Y es por eso que es importante ahora en los cursos de posgrado desarrollar estos temas, ¿no? En los cursos internacionales, cuando vas a desarrollar algo sobre gestión pública, sobre gerencia pública, sobre alguna política en especial, siempre parten por poner énfasis en estos abordajes. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a tratar de ver tres cosas, dándole algunos bullets rápido de estas tres cosas. La primera es la aproximación conceptual que existe sobre políticas públicas. ¿Cuáles son las consideraciones que permiten un entendimiento y un abordaje claro y preciso de este elemento? Una segunda parte va a tener que ver con cómo es el contexto del abordaje de las políticas públicas en el caso peruano. Tiene sus particularidades en el caso peruano. Y al último vamos a hacer énfasis en el desarrollo del ciclo de las políticas públicas. Y como esto es una aproximación rápida, voy a hacer énfasis en la tendencia que se está dando en el mundo, en el ciclo de políticas públicas, que es la evaluación. Voy a hablar un poquito de la evaluación, le voy a poner más análisis de la evaluación, porque en los últimos consensos internacionales sobre evaluación, la evaluación está presente a lo largo de todo el desarrollo de una política pública. Desde que se identifica, se diseña o formula la intervención, se implementa la intervención, hasta después de la implementación de una intervención, siempre se usa la evaluación. Antes pensábamos que la evaluación solamente se usaba al final del proceso de políticas públicas, es decir, cuando ya todo se había implementado. Esa vertiente, que efectivamente nace así, de análisis al final, cada vez comenzó a tener una retrospección en todo el proceso de política pública y ahora se usa a lo largo de todo el ciclo de políticas públicas. Entonces vamos a tratar de ver esas tres cosas, dándole, como les decía, algunos bullets al respecto. Como siempre, hay un material que va a estar a disposición, que yo, como siempre hago, dejo un poco más de material de lo que el tiempo alcanza para hacer, para que ustedes puedan complementar algunos esfuerzos. La primera parte importante es algo bien elemental, que es concepto de política pública. Miren, si uno revisa las diferentes vertientes internacionales de gestión y de ciencia política, porque hay una ciencia social que es la ciencia política. Acá en el Perú hay 6 carreras profesionales de ciencia política. Son pocas en realidad, no pocas universidades que tienen esta carrera profesional, pero en la ciencia política tiene un abordaje, la política pública, un concepto. Pero la gran conclusión es que en términos prácticos hay varios conceptos sobre política pública, hay varias formas de conceptualizar la política pública, y la lógica es que hay formas
muy filosóficas como formas muy operacionales. Filosóficas como por ejemplo que esta que he puesto, que es del año 1943, de un gran politólogo que decía que la política es el arte de impedir que la gente participe en los asuntos que le conciernen. Es decir, hay alguien representativo que hace la política pública. No es que los 30 millones de peruanos estamos definiendo ahorita la política de salud. Eso lo define un buró técnico y político representativo, esperamos, de esa sociedad, y define la política. Hay un desarrollo de diferentes maneras de entender la política. Cuando uno usa la palabra política en español hay ese problema porque usamos la palabra política con diferente connotación. Si yo hablo, por ejemplo, ¿cuál es la política del gobierno? Ese tiene una connotación. ¿Cuál es la política del partido político? Tiene otra connotación. ¿Cuál es la política de un ministerio? Tiene otra connotación. Pero se usa la misma frase, la política, y hay que ver en qué contexto se está usando. En el idioma anglosajón, inglés, ahí sí hay diferencias, ¿no? Está la politics, que es hacer las políticas públicas, y está la policies, que es hacer la política. Entonces, hacer la política y hacer las políticas públicas tienen diferente connotación. Hay niveles de política. Hablando del contexto internacional y nacional, tenemos las políticas mundiales, que están, por ejemplo, en el marco de la ONU. Los objetivos del milenio son unas políticas que más de 160 países dijeron que iban a tratar de desarrollar en sus países. La política internacional, que no necesariamente puede ser mundial, por ejemplo, una política enmarcada en un tratado de libre comercio, o una política enmarcada en un acuerdo comercial, o una política enmarcada en una comunidad de integración regional supranacional. Voy a poner ejemplo la Comunidad Andina de Naciones, o la UNASUR, que ahora está de moda. Son espacios internacionales donde también se establecen ciertas políticas para su nivel de desenvolvimiento. Luego están las políticas, ya entrando en lo nacional, las políticas de Estado, que son las políticas que trascienden a los gobiernos. El enfoque de políticas que tenemos acá de Estado son las políticas del Acuerdo Nacional. Importantes esas políticas porque, por ejemplo, para hacer planeamiento estratégico desde el año 2002 al año 2011, las políticas que usábamos como orientadoras de nuestro planeamiento estratégico eran las políticas de Estado. Ahora se siguen usando en un contexto de que en el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los elementos de insumo importante para hacer el Plan Nacional de Desarrollo son justamente las políticas de Estado. Todo lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo se alinea a las políticas de Estado. Entonces es importante conocerlas. Muy bien, Vlado, cuando tú hablas sobre el plan de políticas nacionales, estás hablando del plan bicentenario, ¿verdad? Exacto. Muy bien, continúa, Vlado. En esa lógica, en esa perspectiva de ese plan estratégico de desarrollo nacional o plan bicentenario, contienen las políticas de Estado. Es más, para que se den cuenta lo importante que son las políticas de Estado y por qué hay que conocerlas. Cuando se pasó a la segunda vuelta, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta no habían firmado el Acuerdo Nacional. Así es. Y entonces tuvieron que firmar el Acuerdo Nacional para darle legitimidad a lo siguiente que voy a comentar, que son las propuestas de política de gobierno. El siguiente, o sea, después de las de Estado están las políticas de gobierno, que son las políticas que son para el gobierno de turno, que las alinean a las políticas de Estado. Estas políticas de Estado también hay que decirlo porque los secretarios técnicos del Acuerdo Nacional, que es donde nacen las políticas de Estado, comentan siempre, no son vinculantes. Pero claro, los gobiernos, para ganar legitimidad, lo que hacen es casi las vuelven hasta vinculantes. ¿Dónde las expresan? En su periodo de gobierno las expresan en lo que se llama la política general de gobierno. A ver, gracias, Vlado. Permíteme, para decir al público presente, las políticas de Estado, por ejemplo, ¿cuáles son? Mejorar la salud, mejorar la educación, ¿cierto? ¿Eso lo está haciendo el presidente Ollanta? Sí. ¿El próximo gobierno continuará? Sí. Esa es una política de Estado, ¿no? Que trasciende a un periodo de gobierno. Exacto. ¿Ok? Sí, todos los gobernantes que entren al país a dirigir los destinos del país van a tener que hacer políticas de Estado. ¿Ok? Y las políticas de gobierno son aquellas que solamente duran mientras dure el gobierno. Exacto. Te pregunto, por ejemplo, hay una política, Cunamás, el programa Juntos, ¿se puede decir que es una política de este gobierno?
Bueno, en el caso de Cunamás se podría decir que sí. En el caso de Juntos, que a veces pasa, nació en un gobierno, pero está trascendiendo los diferentes gobiernos. Entonces ya se está volviendo una política de Estado. Ahí quería llegar, Blanco. Entonces hay políticas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el programa Juntos, si no mal recuerdo, empezó en la época del señor Toledo. Sí. ¿Verdad? El programa Juntos, esto que es para pagar a los ancianitos, sí, transferencias a la gente condicionadas. Sí, a la transferencia directa condicionada. Gente humilde, ¿no? Que bueno, tiene una connotación eso. Pero quería llegar a esto. Esto que nació en el gobierno del señor Toledo permaneció también en el gobierno del señor García y hoy continúa en el gobierno del señor Ollanta. Y como decía Hablado, obviamente cuando ya trascienden a varios gobiernos, esas políticas se vuelven políticas de Estado. Por favor, continúa. Sí. Se enmarcan en ese tipo de políticas de Estado, ¿no? Que son políticas, se podría decir, de largo plazo. Luego, dentro de las políticas de gobierno que tú muy bien enfocabas, adentro, lo que hay son, por las características de organización del Estado y de gobierno que tiene el Estado peruano, hay políticas territoriales. Una de ellas, la más importante, son las políticas nacionales. Las políticas nacionales están reguladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esas políticas son importantes. ¿Por qué? Porque según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo son de cumplimiento obligatorio de todas las entidades de los 3 niveles de gobierno. Bajo esa lógica, esas políticas nacionales orientan todo el accionar del Estado en un periodo de gobierno, del gobierno nacional. Y esas políticas nacionales tienen dentro de ellas las políticas sectoriales y las políticas multisectoriales. Las políticas multisectoriales son las que intervienen varios sectores o todos los sectores del Estado. Luego, a nivel territorial, esas políticas nacionales que están divididas en sectoriales y multisectoriales, a nivel territorial, se traducen en políticas regionales y políticas locales. ¿Producto de qué hay políticas regionales y locales? Producto de la descentralización que tiene el país. Porque hay gobierno regional y hay gobierno local. Luego, los 3 niveles de gobierno, tanto el nacional, el regional y el local, para poder ejercer su gobierno tienen entidades que las conforman. Cada una de esas entidades tienen sus propias políticas. A esas políticas de las entidades se les llama políticas institucionales. Entonces, esa es todo la diagramación de niveles de política. Y a veces, voy a poner un ejemplo, si yo soy, qué sé yo, el Consejo Nacional, sería Indecopi, por ejemplo, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor tiene parámetros mundiales de defensa del consumidor, tiene parámetros internacionales de defensa del consumidor, tiene parámetros de Estado de defensa del consumidor y tiene parámetros de gobierno de defensa del consumidor. ¿Ven cómo yo tengo que conocer todos esos tipos de políticas para poder luego llegar a ver cómo hago mi política nacional, mi política sectorial y cómo hago mi política institucional como Indecopi? Entonces es importante tener toda esa referencia, porque a veces cuando uno quiere hacer una política institucional no sabe a dónde recurrir. Bueno, hay toda esta serie de políticas que están ahí justamente para que uno las pueda accesar al proceso de desarrollo de la política. Otro tema importante es la política gubernamental. ¿Qué es la política gubernamental? Son el conjunto de estrategias de acción del gobierno de turno frente a determinados problemas que se les presentan en la cápita de gobierno. Y a partir de estas políticas gubernamentales se atienden los problemas de gobierno. Y ahí en los últimos desarrollos que hay sobre políticas públicas entra lo que se llama también la agenda de gobierno. La agenda de gobierno son determinados elementos que están formando parte de la agenda pública, la agenda de la comunidad política, y que a partir de eso generan un cierto nivel de legitimidad para que entren a ser aspectos prácticos del gobierno. Voy a poner un ejemplo de agenda de gobierno. Ustedes supieron que se eliminó el aporte
a las AFPs, Sí. que estaba definido para una Los AFP, independientes, los sí, independientes. sí, sí, exacto. Y ustedes recordarán que lo primero que pasó ahí fue que cuando se enteraron que ya se iba a hacer el aporte en agosto, hubo una parte de la sociedad civil que salió a decir que se le estaba restringiendo ciertos derechos. Eso era agenda pública. Luego los políticos salieron a decir, pero ¿cómo es posible que eso pase? Y comenzó a generarse una agenda política. Y luego el Congreso y el gobierno promulgaron una ley. Eso se volvió agenda de gobierno. Entonces, la agenda ahora se está volviendo importante, porque una forma de aproximarse proactivamente al desarrollo de las políticas públicas es que no te pongan la agenda, sino que tú pongas la agenda. Y para que tú pongas la agenda, el reto está en saber cuál es la agenda pública antes que se vuelva política, para que tú soluciones esos problemas y lo pongas dentro de la agenda de gobierno. Eso se podría decir que son los aspectos generales que tiene el ámbito de las políticas, ¿no? Vlado, te quiero transmitir la pregunta de Richard y la pregunta de Marcos. Ya, la de Marcos está fácil. Richard me dice, ¿las políticas están también enfocadas a aspectos globales? ¿Tenemos guías de acción del Fondo Monetario Internacional que determinan el accionar del gobierno peruano? Eso es lo que él te pregunta. Y Marcos dice, y eso me parece interesante, es una pregunta corta pero muy precisa, ¿ok? Lo que es servir ahora, ¿también es política de gobierno? A ver, muy bien, son dos preguntas bien interesantes. La primera tiene que ver porque hace años habían lo que se llamaba reformas de primera generación, que estaban asociadas al consenso de Washington. El consenso de Washington era una receta que hacía el Fondo Monetario Internacional a los países tercermundistas o en vías de desarrollo. Y en ese tiempo, claro, nuestro accionar era en base a esa política internacional, una receta internacional. Hoy ya no. Hace muchos años, desde el 2004, específicamente nosotros pasamos a dejar la recesión que teníamos como país y dejamos de firmar las cartas de intención. A eso se refiere el colega. Antes firmábamos en los 90 una carta de intención, que el Fondo Monetario te prestaba plata, pero te decía, yo te presto, pero tú me tienes que cumplir ciertas condiciones de políticas. Y entonces, claro, nosotros no definíamos nuestras políticas, las definía alguien, nos las decía y nosotros las aceptábamos, contra préstamos que te dan. Es igual que ahora, ¿no? Si te vas a hacer un préstamo, de repente quien te va a prestar te define ciertas políticas. Exacto. Muy bien. Y la segunda pregunta, la parte de la ley del servicio civil, nace como una política de gobierno, ¿no? Les voy a contar un caso. En el gobierno del presidente Toledo nació la reforma de modernización y en ese marco salieron la ley de empleo público, por ejemplo. Y la ley de empleo público tenían que implementarse, pero no se implementaron adecuadamente en el siguiente gobierno. Entonces no se volvió una política de gobierno que terminó su intensidad durante el gobierno del presidente Toledo y luego se reconfiguró. Y sacaron algunos decretos legislativos, por ejemplo, sacaron el decreto legislativo de gerentes públicos. Esa es otra denominación, ¿no? Y eso fue en el 2008, en el marco del Tratado de Libre Comercio. Pero ahora se ha sacado la ley del servicio civil. La ley, como ya está por ley y se supone que está con cierta legitimidad, esperemos que cuando venga el próximo gobierno la continúe. Si la continúa esa reforma del servicio civil, porque es un proceso, porque es una reforma, es un cambio, no va a durar unos años, ahí se volvería una política de Estado, ¿no? Que esperemos que sea así, por beneficio de todos. Le conviene al país. Exacto. Ahora, hay otro enfoque desde las políticas. Las políticas responden también a un enfoque sistémico. A ver, ¿quién hace las políticas? El Estado, a través de sus diferentes formas de gobierno y a través de sus diferentes entes que gobiernan y a través de sus respectivas entidades de esos entes que gobiernan. Muy bien, la lógica es que esas políticas son soluciones a problemas que tiene la sociedad. El enfoque sistémico es que yo tengo como sociedad problemas
expresado en necesidades y expectativas, y el Estado lo que hace es atender, recibe esas necesidades y expectativas, y el sistema político del Estado lo transforma en soluciones. Esas soluciones se les llama políticas públicas. Esa es la interpretación sistémica de las políticas públicas. O sea, las políticas no salen por el azar, salen porque responden a la acción de un sistema político que detenta el Estado, a partir del cual cataliza los problemas expresados en necesidades y expectativas. Una de las cosas importantes que se está comenzando a desarrollar en ese enfoque sistémico hoy en día, bueno, hoy en día en el Perú yo diría, ¿no? Pero en el mundo en realidad ya tiene bastantes décadas esto, es el análisis de stakeholders. ¿Qué es el análisis de stakeholders? Es el análisis de los actores involucrados en ciertas políticas. Ahora cada vez son más importantes los actores. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una política energética en una comunidad nativa, tengo que tener en cuenta el stakeholder que es la comunidad nativa, y de repente eso me conlleve hasta un proceso de consulta previa. Así es. Que son elementos que ahora se colocan en el proceso de políticas para poder involucrar al actor involucrado en el proceso de desarrollo de la política pública. Pero no es el único actor involucrado. Está la empresa, está el sector empresarial, está el mismo Estado con sus respectivas entidades. Todos estos actores tienen que entrar en el análisis. ¿Qué ven estos actores? Primero, ven los problemas. Con esos actores se ven los problemas. Segundo, se hace referencia a la toma de decisiones conjunta. Y tercero, se hace referencia a la puesta de escena de la actuación política propia, porque hay una decisión política que desarrollar. Cuando se decidió hacer Camisea, hubo una decisión política que desarrollar. Cuando se decidió hacer el proyecto Chaimochi, hubo una decisión política que tomar. Entonces hay que tener en cuenta que esa decisión política tiene que tener no solamente intuición y no solamente subjetividad, sino que ahora la apuesta desde la metodología y la ciencia política es darle objetividad a ese proceso, darle más racionalidad a ese proceso. Cuando no se le ha dado racionalidad, a veces ha habido varios errores desde la parte intuitiva y sistémica. Y en base a eso generas oportunidades de solución. Esas oportunidades de solución pasan por un enfoque de decisión política, y en ese marco las políticas públicas tienen un desenvolvimiento. Hay dos visiones para hacer tendencialmente las políticas. La visión macro, que tiene dos vertientes: ir por un enfoque de consenso, donde el poder político trata de decidir atendiendo a la forma colectiva de tomar una decisión, y también a veces cuando hay conflicto, ahí ya no alcanza para poder desarrollar una posición más consensuada, sino que ahí se impone la política, porque a veces tiene esa gravitación. Y lo otro, eso es en la visión macro, ¿no? Pero en la visión micro sí hay mecanismos y rutinas administrativas en la toma de decisiones. Y hay nuevas vertientes, como por ejemplo lo que se conoce ahora como gobierno abierto. El gobierno abierto propugna que la toma de decisiones se haga a partir de la transparencia que proponga el sector público, del acceso a canales de participación que proponga el sector público, e inclusive del acceso a canales de colaboración de la ciudadanía o de los ciudadanos interesados en determinada política. Y para eso, la forma de desarrollar el poder que genera la toma de decisiones se basa en dos aspectos. El poder para desarrollar las políticas públicas tiene dos aspectos. O te vas por una perspectiva más pluralista, donde tú propugnas la participación de la gente para tomar la decisión, o te vas por una perspectiva más elitista. Va a depender mucho de la materia competencial que tengas que definir como política. Que tengas que tratar. Claro. Por ejemplo, si yo voy a ir hacia un proceso de desarrollo de la salud en el país, tengo que escuchar las voces de las diferentes realidades que tiene la gente, la diferente problemática que tiene la gente, para dar un enfoque en esos aspectos. Igual en temas de educación, igual en temas de corrupción, en fin, en casi todos los temas. Muy bien, es esa acotación que comentas, porque en la mayoría de temas tú vas por un enfoque más plural.
Claro, no es que le consultas a los 30 millones de peruanos, pero consultas a los expertos, a los más representativos de la sociedad. O los que están involucrados. Si exacto. están en temas de salud, tienes que ir a la gente Exacto, que está trabajando en temas de salud, o que son también, en este caso, por ejemplo, ese caso fue muy interesante cuando se creó el programa Esperanza, porque había una necesidad, ¿no? La gente que no podía curarse, por ejemplo, porque estas enfermedades del cáncer demandan de mucho dinero y la gente humilde de nuestro país no tiene acceso, entonces el gobierno tuvo que decidir, asumir, e incluso creo que hacen talleres donde los hacen participar y exponer cuáles son sus problemas para que de ahí, de esa exposición, el gobierno o los gobernantes de turno recojan pues precisamente esas inquietudes para luego solucionarlas, ¿no? Ese es el afán de la política pública. Y por lo general es así como tú mencionas, pero hay políticas que no pasan por ese tipo de desarrollo que se llaman las políticas elitistas. Voy a poner un ejemplo. El Banco Central de Reserva define todos los días la política monetaria. Así es. Y trata de controlar la fluctuación del dólar. Si el Banco Central de Reserva no comprara o vendiera dólares, el precio del dólar fluctuaría mucho. Sí. Y eso generaría problemas en la economía nacional. ¿Quién decide ese tipo de políticas? El directorio del Banco Central de Reserva. Solo la gente ya, es que también son temas puntuales, ¿no es cierto? Son temas muy específicos. Obviamente nuestro vecino, nuestros niños de la escuela no estarían en capacidad, pues, definitivamente. Entonces has dado en el clavo, porque mientras más especializada sea la política que tiene que decidir en favor de la gente, tienes que ir a un proceso más elitista. Más de expertos, ¿no? Qué bueno. Y esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando tú hagas una política. A ti te van a llamar en tu entidad y te van a decir, Vlado, tienes que hacer una política de tal cosa. Entonces tú tienes que ver cómo hago el enfoque, más plural o más elitista. Y en función a eso tienes todo un desarrollo metodológico. Perfecto, Vlado. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nos toque a nosotros orientar? Porque a veces trabajamos como asesores, ¿no? Obviamente, las elitistas son para temas sumamente específicos, muy profesionales, diría yo. Y para el tema pluralista, aquellos que tú tienes que partir escuchando a los actores, ¿no? A la población en general. Quiero aprovechar, Vlado, este alto, y acá hay una participante que me dice: si la tendencia en el mundo de las políticas públicas en salud son la promoción y la prevención, ¿por qué los gobiernos no lo asumen como eje central del desarrollo? Te traslado esa pregunta de una participante, Vlado. Muy bien, lo que pasa es que tradicionalmente la forma como ha estado desarrollándose políticas como por ejemplo la salud, la educación, han sido más en aspectos de atención. Y es normal que países como los nuestros se hayan enfocado en la atención. ¿Por qué? Porque como teníamos tan pocos recursos, ¿dónde priorizas tú? ¿En los enfermos o en los que podrían enfermarse? Lo priorizas en la atención de los enfermos. Pero ahora que tenemos más recursos, que tenemos más posibilidad de mirar no el corto plazo, sino el mediano y largo plazo, ahora sí hay más posibilidad de poder entrar en aspectos que puedan estar en la cadena de no los enfermos, como en el caso que estaba comentando, sino de los que podrían potencialmente tener alguna enfermedad. Y entonces, a partir de eso, han entrado dos factores en el tema de la salud, que justamente comenta el colega, que es la promoción de la salud, es decir, que uno tenga una apertura hacia cuidarse en los términos de salud, y la prevención, es decir, a cambiar el hábito de vida de determinadas características que hagan que tú no seas proclive a la salud. ¿Por qué se trabaja mucho en la prevención y la promoción? Porque está comprobado que cuando un país trabaja más en prevención y promoción, lo que sucede es que reduce el índice de morbilidad de su población, y más cuesta atender que promover y prevenir. Y si más cuesta atender, mejor por eficiencia yo tengo que cambiar el comportamiento de la cultura de la gente en esas dos líneas. Pero le comento al colega que hay una vertiente todavía más allá,
que yo le comentaba hace un momento. Casi ahora todas las políticas tienen un abordaje multidimensional. O sea, no dependen solamente de su análisis sectorial. Y en términos de salud también hay eso multisectorial. Por ejemplo, se llaman las determinantes de la salud. ¿Por qué hay problemas de salud? Por problemas de vivienda, por problemas de agua y saneamiento, por problemas de desarrollo social y económico. Entonces, analizar la salud ya no se analiza solamente de su visión sectorial material, que es la salud, sino de todo el entorno y aquello que determina condiciones de la salud. Muy bien, vamos a ver ahora algunos contextos. Perdona que te corte, Sí. tómate un poquito. Mi director de cámara me dice, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con usted. Ok. Vlado, por favor, tienes el uso de la palabra. Solo quiero decirte que ya tenemos cerca de 120 preguntas. No sé cómo vamos a solucionar ese problema. Por favor, continúa. Bueno, espero que con las otras condiciones que voy a ir colocando acá vayamos respondiendo a alguna de esas inquietudes. Una de las cosas más importantes en la parte de política, y por eso que se llama política, lamentablemente para algunos, porque no les gusta a veces la parte política, y yo siempre en los cursos les comento a los técnicos que hacen políticas públicas que tienen que convivir con la parte política. Y la parte política tiene que ver con el tema de la toma de decisiones. La toma de decisiones está ampliamente desarrollada en el ámbito de su vinculación con el hacer políticas. Y por ejemplo, hablando de políticas nacionales, regionales y locales, que veía por ahí una pregunta, la idea es que a partir de las políticas nacionales se hagan políticas locales. Cuando digo se hagan, se identifiquen, se diseñen, se ejecuten y se evalúen, pero con un proceso de desarrollo articulado. A veces, cuando no hay ese proceso articulado, puede haber ciertas incertidumbres en su desarrollo. La ley es bien clara ahí, por ejemplo, ¿no? Dice, las políticas nacionales las diseña y las supervisa el nacional, pero para hacerlo lo hace mediante mecanismos de coordinación con el regional y el local. Y son de obligatorio cumplimiento del regional y local, porque somos un país unitario. Entonces, hay varias, en base a lo que hemos ido mencionando, hay varias formas de referirse a las políticas. Son características que etiquetan un campo de actividad, son una expresión de propósito, es decir, de objetivo general hacia donde uno quiere desarrollar. Pueden usarse para referirse a un programa, como tú lo hiciste para el caso de Juntos, una serie de actividades que están relacionadas y que tienen sus consecuencias a partir de desarrollos conjuntos que necesita la sociedad. Y en función a eso, cuando ya uno se aproxima más a lo público de lo que hace el Estado, se tornan como cuerpos, se tornan como aspectos que son desarrollados por cuerpos y oficiales gubernamentales. Son una acción intencional que se hace por y para los gobiernos, involucran siempre la decisión de actuar respecto a algún problema particular. O sea, si yo no tengo un problema claro, va a ser difícil que trate de desarrollar una política. Incluyen en esa lógica también decisiones relacionadas ya no a su identificación de la problemática y su diseño, sino también a su implementación y su nivel de cumplimiento. Mucho ha entrado esto del nivel de cumplimiento producto de que se ha dado más esfuerzo al tema de la evaluación y orientan a los gobiernos en qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, y sobre esa parte también ayuda el proceso de políticas públicas a decidir lo que no deben hacer. Por eso que, por ejemplo, a nivel de diseño se trabaja con alternativas de solución. Las alternativas de solución permiten hacer una diferenciación en este proceso. A partir de eso hay dos características en las políticas. Uno, los niveles de las políticas, que son superior e inferior, o macro y micro, y otro, los tipos de políticas que se van desarrollando a partir de estos niveles. Entonces, haciendo un cruce de estas variables, tenemos las macropolíticas, que son las grandes políticas, o las políticas sistémicas. También tenemos las micropolíticas, que son más operacionales, o las políticas sectoriales.
Por niveles de políticas tenemos a nivel internacional los niveles nacionales, estatales o regionales. En el caso peruano, si hacemos un símil a la nomenclatura internacional, tendríamos las políticas nacionales, las políticas regionales y las políticas locales. A nivel micro, ¿quiénes las hacen realidad esas políticas? En el nacional los ministerios, en el regional las autoridades regionales, igual en lo local, y luego llega hasta lo institucional, ¿no? Y en base a eso uno puede diagramar diferentes casos de política. En caso de las políticas superiores que son macro y que las hace el nacional, tenemos los temas de regulación, por ejemplo, del sector privado, las políticas regulatorias. Eso no está en el marco de lo micro, está en el marco de lo macro. La reforma de los salarios, lo que tú comentabas de la reforma del servicio civil. A nivel inferior están aspectos muy puntuales, la forma como se compensa el sector agrícola. Ahí sí necesitas política micro, porque eso está en el territorio, necesitas tener bastante aproximación. O por ejemplo las políticas de vacunación, cómo se vacuna en la sierra, en la costa, en la selva. Puede tener una diferenciación producto de la parte operacional. Hay otro tipo de políticas que también son importantes analizar. Es un poco ya más técnico el análisis, se analiza desde los efectos. Entonces, es importante porque también veía una pregunta que decía, ¿tiene que estar orientada las políticas hacia los resultados? Efectivamente, hay dos niveles de resultado, siguiendo el enfoque de gestión para resultados. Un nivel de resultado a nivel de la sociedad, que se le llama impacto, y un nivel de resultado a nivel del individuo que recibe el desarrollo de una política, que se le llama resultado. Muy bien. Ese tipo de políticas que tienen esos efectos fuera de la entidad, fuera del sector, fuera del gobierno, pueden ser de los 4 siguientes tipos. Pueden ser políticas distributivas que distribuyen los beneficios de una política, políticas reguladoras que generan normas y reglas para operar, políticas autorreguladoras que te autorregulan en tu funcionamiento y políticas redistributivas que teniendo un énfasis tratan de redistribuir, tratando de compensar los diferentes desequilibrios que puede tener la población, expresado principalmente en desigualdad. Yo no le puedo dar con el mismo énfasis a un pobre una política que a un rico. Obviamente. Entonces ahí tengo que hacer políticas redistributivas para poder compensar esa diferencia que genera, por ejemplo, la desigualdad. Entonces, bajo esa lógica, la forma de provisión, la forma de imposición en el caso de las reguladoras, la forma como se procuran desde la organización en el caso de las autorreguladoras y la forma deliberada que hace el gobierno para reducir ciertas vulnerabilidades son las que diferencian estos 4 tipos de políticas. Las políticas distributivas encuentran poca resistencia porque benefician a todos. Por ejemplo, voy a poner el IGB, por ejemplo, la política tributaria del IGB. A todos nos cobran el 18%. Es distributivo. Se distribuye igual a toda la población. Las políticas reguladoras son más controversiales a veces. Cuando regulas al privado, el privado no le gusta que lo regulen tanto, pero a veces es necesario hacerlo en beneficio de la sociedad. Las autorreguladoras que autorregulan la propia actividad del Estado, por ejemplo, el Código de Ética y Función Pública, autorregula a todos los funcionarios, o las leyes de lucha contra la corrupción, regulan a todo el sector público, es una autorregulación. Y las políticas redistributivas son a veces más confrontacionales y pueden generar fuertes intereses grupales que puedan estar a favor o en contra de la política. Hablabas del programa Juntos. El programa Juntos, cuando nació, la gente no estaba en desacuerdo. ¿Cómo le vamos a regalar plata a la gente? Decían. Pero eso se volvió comprensivo en su desenvolvimiento. La gente mediante un enfoque más pluralista entendió, porque se está sacando bajo un enfoque elitista, y en función a eso ahora ese programa tiene una vigencia de la que hemos comentado. Otra cosa importante es los modelos de actuación para hacer políticas. Hay 3 modelos a nivel internacional. El primer modelo es el modelo racional. En el modelo racional yo trato de analizar el estado situacional de una intervención y hay cosas que analíticas que me van a dar indicios de que debo cambiar racionalmente la forma como hacer la política. Algunos critican estos enfoques porque dicen que a veces descartan parte de lo bueno que se haya estado haciendo con una intervención y cambian totalmente la intervención.
Bueno, los modelos racionales tienden a hacer eso. Claro, hay que saber cuándo aplicas lo racional. Yo diría que la recomendación es que se aplique cuando algo no está hecho. O sea, tú vas a intervenir de repente en algo que todavía nunca el Estado ha intervenido, ahí sí tienes que ponerle bastante razonamiento al enfoque. O cuando algo definitivamente está mal hecho y sabes que está mal hecho y hay un consenso de que está mal hecho, entonces tienes que colocarle un modelo racional que sustente la intervención. El otro modelo es el modelo incrementalista, que debe ser el modelo más usado, en el sentido de que toda intervención que se esté haciendo, de repente, ya no es entonces este modelo para intervenciones nuevas, sino para intervenciones que ya se vienen haciendo. Todas las intervenciones tienen algo bueno y algo malo. El modelo incrementalista es aprovechar lo bueno y sobre eso construir un incremento de valor público a la intervención. Y dejar lo malo de lado. Luego está el modelo mixto. El modelo mixto es aplicar para toda la intervención las dos cosas. En donde está mal la intervención, lo racional. Y en donde está bien la intervención, lo incrementalista. Entonces, son aproximaciones sintácticas que permiten desarrollar estos modelos. Vamos a avanzar, porque acá está el desarrollo de cada uno de esos modelos que he mencionado, para entrar a lo que se llama el ciclo de políticas públicas, ¿no? Por lo general, se usan estas aproximaciones en el ciclo de políticas públicas. Hay varias formas de ciclo. La más primigenia usaba 3 fases en el ciclo: la formulación, la implementación y la evaluación. Esa es la forma más antigua de trabajar políticas públicas. Luego ha ido evolucionando, le han ido colocando. Hay varios autores. Esto, por ejemplo, es de un autor que se llama Tomasini. Dice que para formular una política pública yo primero tengo que identificar y definir el problema. Luego tengo que formular la alternativa. Luego tengo que adoptar una alternativa. Luego tengo que implantar la alternativa seleccionada y luego que la implanto, es decir, la implemento, la ejecuto, tengo que evaluar los resultados obtenidos. Y de acuerdo a esos resultados, identifico cómo va de nuevo el problema y así es cíclicamente, hasta que el problema desaparezca. Y los recursos que he usado para esta política, de repente ya sean parte de una solución y lo pueda redireccionar a otro problema. Okay. Bajo esa lógica, yo diría que en el Perú, por ejemplo, usamos la siguiente sintaxis. En proyectos de inversión pública, que es una forma de intervención de política pública, se usa identificación, formulación, que es desarrollo de alternativas, luego implementación y luego evaluación. En programas presupuestales, que es otra forma de hacer una intervención de política pública, se usa identificación, diseño, implementación o ejecución y evaluación. Yo diría que esa es la aproximación más real a nuestra cultura organizacional como Estado, porque ahora, ahorita se está discutiendo el presupuesto en el Congreso de la República en estos momentos, y se está aprobando un presupuesto de más de 130.000 millones de soles, de los cuales más de 106.000 millones de soles son programables, es decir, que pueden generar resultado. De esos, el 58% ya está en programa presupuestal. El programa presupuestal se diseña y se hace mediante un ciclo de política pública que tiene 4 fases: identificación, diseño, implementación y evaluación. Metodológicamente, entonces, ¿cómo debo hacer una política pública? Técnicamente, primero identifico la problemática y los problemas específicos, los caracterizo, luego diseño o formulo las alternativas de solución para que haya una decisión de elegir la mejor alternativa, y luego implemento la alternativa seleccionada y luego tengo que constantemente evaluar con la única recomendación que ahora la evaluación no es al final, sino es durante. ¿Cómo evalúo a nivel de identificación de la problemática? Generando evidencias cuantitativas y cualitativas de que ese problema existe en la dimensión que yo lo estoy colocando en mi análisis. Eso se hace con una evaluación de evidencias. Luego, en el diseño, ¿cómo evalúo? Evaluando si la intervención es coherente y es consistente. ¿Qué quiere decir que sea coherente? Que se ajuste a la realidad. ¿Y qué quiere decir que sea consistente? Que sirva para cumplir propósitos y fines superiores a lo que está alineada esa intervención.
En la implementación, bueno, ahí se hace seguimiento, se hace monitoreo de la intervención. Y la evaluación, propiamente dicha, que es una interpretación sistémica e integrada de una intervención. Y eso es importante en el desarrollo de la política pública. Entrando al modelo peruano, que esa sería la segunda parte de esta aproximación que estamos haciendo, debemos entender que hay un sistema político que tiene institucionalidad, normas y reglas, que tiene instituciones que permiten definir una organización y funcionamiento del Estado, y que tiene actores dentro del sistema, ¿no? Lo que tú comentabas, que están organizados y a veces no organizados, que participan activamente y que tratan de responder a requerimientos de la sociedad a partir del funcionamiento del sistema político, y para eso el sistema propende a desarrollar políticas públicas como mecanismos para generar resultados. Eso debe dar sostenibilidad al sistema y presentarse lo que se llama la gobernabilidad. Cuando eso no existe, lo que hay es ingobernabilidad, y ya sabemos que se produce cuando hay ingobernabilidad. En lo local, las revocatorias, como en lo regional, o la falta de legitimidad de los gobiernos. Eso se enfrenta al ciclo de políticas públicas. Hemos hablado de agenda al inicio, de identificación, que tiene que ver con los problemas, de formulación o diseño, que tiene que ver con las alternativas de solución y definir las estrategias más eficientes para la intervención, de implementación y ejecución, que ahí tiene que ver con la gestión y la capacidad de gerencia que puedas hacer en ese proceso, y en la evaluación, que tenemos 5 secciones, ¿no? El control, que es el control de gestión y el control institucional de lo que se va haciendo, la supervisión, que es al individuo que hace la política pública, porque en la supervisión tiene que existir el supervisor y el supervisado, se analiza lo que hace el individuo, luego el seguimiento en función a las metas que se vayan alcanzando, producto de las brechas de ese alcance de las metas, producto de las dificultades, se tienen que hacer recomendaciones, y esas recomendaciones se tienen que monitorear, que esa es parte también de la evaluación, y la evaluación propiamente dicha, que lo que hace es decir cómo está la intervención de manera integrada y de manera sistémica, porque el seguimiento y el monitoreo es puntual, a algo específico, pero la evaluación es el conjunto. Yo puedo hacer seguimiento a cómo un alumno está aprendiendo lo que yo estoy desarrollando ahora en clase, pero si yo quiero hacer la evaluación del curso, no puedo analizar solamente lo que hace un alumno, tengo que analizar lo que hace un alumno mirando el resto de alumnos del curso. Eso se llama enfoque integrado. Y enfoque sistémico es ver cómo es la variabilidad del comportamiento en clase y del aprendizaje que han tenido los diferentes tipos de alumnos que tiene el curso, y ver cómo se complementan esos esfuerzos. Eso es el enfoque sistémico de una intervención. Una de las cosas importantes es que en política pública se analiza estos 3 factores, ¿no? La necesidad, la demanda y la oferta. Lo que nosotros entregamos desde las entidades es oferta. Lo que nos pide la sociedad es, en base a su necesidad, demanda. Entonces, ¿qué suele suceder en gestión pública, desde las políticas públicas? Lo ideal sería que la necesidad y la demanda estén correctamente atendidas. Pero a veces ocurre lo siguiente, que la necesidad reconocida, que sabemos que es una necesidad, no está siendo atendida. Un tema ahí para que Vlado se tome una agüita, y quiero preguntar, por decirlo, ¿no? Por decirlo, hay una necesidad, tenemos mucha delincuencia, no está siendo atendida, ¿no? O sea, más o menos eso es lo que quieres enfocar. Sí, por ejemplo, en lo de seguridad ciudadana, tenemos una necesidad, que es que la población se sienta segura. Y en determinados sitios los niveles de inseguridad son tan altos que ya son una demanda. Muy bien, pero no está llegando el servicio, el ciudadano no siente que está llegando el servicio, por lo tanto eso cae en este espacio. Es una necesidad no reconocida, no atendida. Una necesidad que tú la reconoces, pero que no está siendo atendida como se debe. El otro caso es que tú puedes ofrecer servicios a demanda no necesaria, a gente que no necesita.
Pones un policía donde hay 20 Donde seguridad hay privada serenazgos, o donde hay serenado, ¿me entiendes? También pasa. O a manera de chiste, cuando hace poco ha habido las elecciones, recuerdo que había una candidata en San Isidro, la señora Osterling, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Entonces, por ejemplo, ahí decían, ¿no?, que ella va a repartir el vaso de leche en San Isidro con cupcakes. Entonces, empezando que en San Isidro habrán niños pobres, menos, ¿no? Y menos, yo estoy convencida de que por lo menos ahí no se reparte el vaso de leche. Porque se entiende que en San Isidro vive gente que sí es pudiente y que no necesita pues ese tipo de servicios. ¿A eso te refieres? Sí. Donde se ofrecen servicios donde realmente no hay necesidad eso de tiene un nombre, inclusive en política social, que tú lo has mencionado, se llaman las filtraciones. Cuando la gente recibe algo que no debe recibir. Okay. Hay necesidad involuntariamente atendida. Gente que de casualidad está siendo atendida. Viene alguien y dice, señor, ¿usted da este servicio? Sí. Ah, mire, yo cumplo las condiciones, deme el servicio. Tú no lo buscaste y terminó. Te cayó. Eso es de suerte. Bueno, hay que tener cuidado porque tu intervención no puede darse de suerte. Tiene que estar bien programada. Bien focalizada, muy bien. Hay demanda injustificable, no atendida. Ahí sí está bien, ese es el espacio que está bien, que no lo debemos atender, que no debemos empujar la oferta a ese espacio, porque mientras más empujamos la oferta a ese espacio, más servicios ofrecidos a demanda no necesaria se dan. Luego hay necesidad potencialmente no reconocida, hay gente que necesita que no está siendo atendida, entonces ¿qué hay que hacer? Buscar esa gente, lo que tú decías, focalizarla mejor. Y bueno, y lo peor que te puede pasar es que tus servicios que estás entregando no estén siendo utilizados. Que ahí estás generando un costo hundido al país y tus niveles de eficiencia están siendo altamente desperdiciados, ¿no? En el Perú, para ir terminando, en los tipos de políticas, diríamos que hay dos tipos de políticas, ¿no? Las de nivel territorial en el modelo peruano y las de nivel institucional y sectorial. En las de nivel territorial están, y ambos niveles tienen que estar plenamente articulados, porque en el marco de la forma como está organizado el Estado producto de la descentralización, lo territorial manda sobre lo sectorial. ¿Qué hay en lo territorial? Están las políticas nacionales, regionales y locales. Y en lo institucional sectorial, ¿qué existe? Existen 4 tipos de intervenciones. Las políticas, que son directrices de conducción y dirección del gobierno. Los planes, que es un nivel más estratégico de desenvolvimiento de las políticas. Los programas y los proyectos. Son 4 tipos de intervenciones que se dan desde lo institucional y lo sectorial. Y que, como están articulados, se deben corresponder lo territorial con lo institucional sectorial para mejorar la atención y el servicio que se le da al ciudadano, y así el ciudadano considera importantes las políticas públicas que le ofrece el Estado. En el nivel territorial les decía que está lo nacional, lo regional y lo local, y en cada una de esas políticas se replican las políticas sectoriales. Por eso es que hay, y veía una pregunta que decía, ¿hay política nacional de salud? ¿Y hay política regional de salud? También. ¿Y hay política local de salud? También. Pero tienen que responder a un mismo ámbito de política, que es la política nacional, porque somos un país unitario. Y ahí entra la parte que yo quería incidir en este último bloque. Además de estar articuladas, es decir, para hacer la regional yo tengo que ver la nacional, y para hacer la local tengo que ver la regional y la nacional. Tienen que estar monitoreadas y evaluadas. La importancia del monitoreo y evaluación en toda la política. ¿Cómo se monitorea y se evalúa? De lo específico hacia lo general. ¿Cómo se diseña y se implementa? De lo general hacia lo específico. El secreto en la evaluación es que es al revés de cómo se hace y de cómo se ejecuta. Entonces, si yo ejecuto de lo general hacia lo específico, entonces yo evalúo de lo específico hacia lo general. Igual ocurre en las intervenciones, en estas 4 intervenciones institucionales y sectoriales. Se diseña de lo general hacia lo específico, ¿no? En base a lo que se llama alineamiento estratégico de las políticas, de los planes, los programas, de los proyectos. Ahora hay una deficiencia ahí por lo general, porque a veces no están alineadas. A veces los programas se hacen por un lado, los proyectos se hacen por otro, los planes por otro, y eso no responde a las políticas. Y por eso que no están articuladas.
Pero ese alineamiento de estratégico, que son de los objetivos, también tiene que luego traducirse en el alineamiento de los logros, de lo que vas logrando en cumplimiento de eso. Y esto está asociado a las metas y los indicadores. Esas metas y esos indicadores son los que se monitorean y se evalúan. Si te das cuenta, las políticas es lo general y se llega hasta los proyectos, que es lo específico. Y cuando yo monitoreo y evalúo de lo específico hacia lo general, ¿no? Muy bien. Como siempre, Vlado, las preguntas siguen llegando y no dejan de llegar. Yo les quiero agradecer. Hay una participante que me ha pedido que por favor esta grabación, a mi ingeniero de cámaras, mi ingeniero técnico, esta disertación tuya, esta exposición tuya de esta noche quiere que sea colgada, porque quiere volver a verlo, a repetirlo, porque bueno, realmente es muy interesante, es apasionante realmente escucharte, Vlado. Lástima que nosotros tenemos siempre muy poco tiempo. Yo ya estoy hablando con la alta gerencia del centro de capacitación. Nosotros tenemos que hacer sin duda, Vlado, un diplomado, por supuesto contigo a la cabeza, en este tema de políticas públicas. Así que por favor, los que están participando en esta noche, no se preocupen, que pronto Desarrollo Global va a desarrollar un diploma donde contaremos pues con la participación de Vlado, ¿ok? Entonces, Vlado, por favor, continúa, que el tiempo nos apremia. Bueno, la lógica, la última parte era esta parte de evaluación, ¿no? Esta lámina de evaluación. Miren cómo se desarrollan las políticas. La acción pública está enfocada principalmente en atender los problemas y necesidades y tratar de conseguir impactos en esa misma sociedad en función de esos problemas y necesidades. Para eso, la acción pública tiene políticas que tienen objetivos, que tienen instrumentos para ejecutarlas y que tienen resultados que obtener a partir de eso. Y la evaluación es integral. Yo puedo analizar los problemas a partir del diagnóstico y las evaluaciones de diseño. Ver si los objetivos se adecúan a los problemas y necesidades, eso se llaman evaluaciones de adecuación. Ver si los objetivos se adecúan a los instrumentos y los objetivos se adecúan a los resultados, eso se hace con evaluaciones de coherencia, de eficacia. De los instrumentos hacia los resultados, con evaluaciones de eficiencia. Se puede evaluar la gestión, se puede evaluar los procesos para desarrollar las políticas, se puede evaluar los impactos. Pero la recomendación internacional, y eso es lo que les quería transmitir para cerrar esta noche de estos bullets o píldoras rápidas de desarrollo global sobre políticas públicas, es el siguiente: que cuando ustedes quieran evaluar, tienen que hacer evaluabilidad. No hay forma de ponerse ustedes de repente a decir, hay que evaluar como sea. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces las entidades públicas han escuchado la evaluación de impacto y todo el mundo quiere hacer evaluación de impacto. Y la evaluación de impacto es costosa y a veces necesitas de muchas condiciones para hacerla. Y lo que tú quieres conseguir de información es algo muy preciso que no la vas a obtener con una evaluación de impacto, sino la vas a tener con una evaluación de eficacia, con una evaluación de procesos, con una evaluación de diseño. Esa es una recomendación importante, la evaluabilidad. Es decir, es como la evaluación nace de la ciencia médica. Cuando tú vas al médico y eres el paciente número 5, el médico no está haciéndole el mismo examen a todos los pacientes. Así es. Le hace el examen de acuerdo a su situación. Y de acuerdo a su situación, evalúa qué tipo de evaluación debe hacerse. Eso se llama evaluabilidad. Entonces, un término nuevo que no está muy difundido en la administración pública peruana, que les recomiendo analizar, es la evaluabilidad. En evaluación hay que saber qué tipo de evaluación necesita mi intervención en el momento adecuado. A partir de eso ya hago la evaluación, y la evaluación puede ser externa, la hace un tercero, la evaluación puede ser interna, la haces tú, o la evaluación puede ser mixta. Recomendación: mixta, para que te dejen las capacidades de cómo hacer la evaluación. Y en virtud de eso, la evaluación puede ser ex ante de la intervención, durante la intervención o ex post a la intervención. Y ojo, los resultados de la evaluación deben producir transparencia,
que tiene que ver con el análisis de lo que va pasando en la intervención y que todo el mundo sepa lo que pasa con la intervención, debe generar participación de todos los actores involucrados respecto a la intervención, y lo último, debe enfocarse en un marco de responsabilidad que tiene que ver con que alguien está a cargo de la intervención en sus metas y en sus indicadores. Bueno, eso es un rápido repaso, espero que haya sido de su utilidad. Y bueno, y gracias a la entidad por darme esta oportunidad. Gracias a ti, Vlado. Ojalá que pronto estemos nuevamente escuchando otra de tus ponencias. Nos esperamos como siempre el próximo viernes. ¿Qué ponencia viene el próximo viernes? Ya les vamos a contar, ya les vamos a comentar. Claro que sí. Ok, muy bien. Pero tú vas a estar aquí, Salomé, como siempre. Sí, yo como siempre encantada de atender a todos los ponentes porque siempre hay temas muy, muy importantes. Muy bien, muy buenas noches. Gracias, equipo. ¡Chao! Y esto es Desarrollo Global. Gracias.